Muy Ya, bien. Recording in progress. Ya voy a está. transmitir en vivo. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión, extenderles el saludo a cada uno de ustedes. Les saluda Rodrigo Alonso Cerdán Suárez, miembro principal del Taller de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Les repito, les quiero extender un cordial saludo de bienvenida a todos y a todas las presentes de parte del Taller de Derecho Constitucional. Sin embargo, por ser esta la primera sesión de la jornada de verano del 2024, tengo que extender la palabra a nuestro coordinador general, Franco Jaime Soto, para que nos dé una cálida bienvenida. Franco, tienes la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el pase, estimado Rodrigo. Muy buenas tardes, estimado profesor Carlos Hackanson, estimados y estimadas participantes. Voy en este caso a dar las palabras de inauguración de estas sesiones académicas de verano del Taller de Derecho Constitucional del presente año. Quisiera comenzar señalando que muchos sectores de la doctrina aún mantienen posiciones diferentes en relación a los derechos fundamentales, ¿no? Algunos consideran que se encuentran concretamente en el artículo 2 de nuestra Constitución Política de Perú. Postura contraria señalan que se aprecian en distintas disposiciones de la Constitución Política del Perú. Eh, otra postura también señalan de que eh, se deben incluir nuevos derechos fundamentales en la Carta Magna, y parte contraria cuestiona que esta postura consiste en comprender a los derechos como sobornos, ¿no? O esta llamada hiperinflación de los derechos. Otra postura también señala que se requiere una modificación institucional, llámese sala de máquinas, como mencionaba el profesor Roberto Caraela, con la finalidad de adecuar la estructura del poder en aras de proteger los derechos fundamentales. Dicho esto, en estas sesiones de verano, realizado por el Derecho Constitucional, abordaremos algunas de las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los alcances del derecho al acceso al Internet? ¿Qué medidas o reformas constitucionales requerimos para poder garantizar los derechos fundamentales? ¿De qué forma el constitucionalismo multinivel contribuye a la vigencia de los derechos fundamentales a propósito de un tanto polémico decisión del Tribunal Constitucional donde entraba en disputa con la jurisdicción internacional? Todas estas preguntas y más serán abordadas en las jornadas académicas de verano que estamos realizando en este mes de todo febrero, ¿no? Contaremos con la participación de destacados y destacadas ponentes especializadas en Derecho Constitucional, quienes expondrán ampliamente sobre las nuevas tendencias y ámbitos de protección de los derechos fundamentales que en el Perú viene atravesando en los últimos años. Por todo lo expuesto, doy por inaugurada a las sesiones académicas de verano 2024. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Franco. Eh, bueno, dado ya estas palabras de bienvenida por nuestro coordinador general, en esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Carlos Hackanson, a quien agradecemos su predisposición y amabilidad para participar de este evento académico del día de hoy. El doctor es abogado por la Universidad de Lima, también es doctor por la Universidad de Navarra y diploma de especialista en la Unión Europea. En el ejercicio de la gestión académica ha desempeñado las responsabilidades del director de estudios, secretario general y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. En la actualidad ejerce y desarrolla su actividad docente como profesor ordinario principal en la Facultad de Derecho
para la investigación y enseñanza del derecho constitucional comparado y derecho de integración, así como docente de posgrado en la maestría en Derecho. Es titular de la cátedra de Jan Moté de Derecho Constitucional Europeo y miembro del Instituto de los Derechos Humanos y Democracia de su casa de estudios. Sin más, le doy el pase a nuestro ponente para que pueda empezar con la ponencia. Profesor Carlos Hackanson, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, Franco. Gracias a la Decana de América, la Universidad Nacional Miguel San Marcos. Me honra la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes a través de este medio que facilita mucho las cosas, ¿no? Que facilita mucho las cosas para hacer universidad. Yo, el tema que se me ha asignado son las nuevas tendencias. Y siempre, pues, cuando se trata de estos temas, quiero, por lo menos por la formación, ¿no? Que tengo, ¿no? Mencionar que difícil es hablar de nuevas tendencias, ¿no? Teóricas evidentemente existen, ¿no? Pero cuando nos estamos refiriendo a la persona humana, ¿no? Digamos, a la persona que es la persona humana, ¿no? Al ser humano, ¿no? Definido como una realidad, ¿no? Partimos de primero definirla, ¿no? El ser, como bien saben, es el ser de la cosa, ¿no? Es aquello por lo cual la cosa es lo que es y no es otra, ¿no? No es otra distinta, ¿no? Esto que puede parecer confuso, realmente en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la categoría conceptual de la persona humana, se tendría, por tanto, ¿no? Que afirmar, ¿no? Que el ser de la persona es aquello que permite a la persona ser. Pareciera que es algo, eh, eh, digamos, un poco confuso, ¿no? Y esta idea que quiero dar a entender y desarrollar a partir de ahora conduce necesariamente a preguntarnos por la naturaleza de la persona humana. Eso no ha cambiado, ¿no? Por eso es que hablar de nuevas tendencias, sí, de manera teórica se quieren fundamentar los derechos humanos, ¿no? De modo distintos, ¿no? Y la manera como estos se han ido reconociendo en el tiempo, ¿no? Y la cita que pertinentemente Franco ha hecho al profesor Gardella, ¿no? En realidad, no se trata de realizar un estudio antropológico acabado, ¿no? Pero sí podríamos nosotros apuntar, ¿no? Hacia algunos elementos constitutivos de la naturaleza humana, ¿no? Que nos permita aproximarnos, ¿no? Obviamente estamos hablando de un concepto pacífico, ¿no? Básico, ¿no? De lo que es la persona, ¿no? Un entendimiento, ¿no? De estas características podría ser la siguiente, ¿no? Primer lugar, podríamos decir eh, que la naturaleza humana, ¿no? Es una realidad compleja, pero que tiende a la perfección. Si hay algo que distingue a la naturaleza humana frente a otros seres vivos de la Tierra, es que tiende hacia la perfección, ¿no? No llega a ser perfecta, ¿no? Pero que tiende a la perfección. Es una realidad compleja, sí es cierto, ¿no? Porque es compleja, porque es una realidad pluridimensional. Es una realidad que podemos comprenderla, ¿no? Sin caer en las profundidades de la filosofía pura, ¿no? Es una realidad pluridimensional que tiene, por tanto, varias dimensiones, ¿no? Es decir, se manifiesta en diversos ámbitos o dimensiones, ¿no? Que se complementan a la vez, no son compartimentos estancos, ¿no? La propia persona atraviesa una complejidad, repito, pero que se manifiesta en que su naturaleza busca la perfección, busca en su caso a lo largo de la historia, uno puede darse cuenta que la persona humana ha ido mejorando su calidad de vida, ha ido mejorando, ¿no? Como sociedad con cosas, por ejemplo, que arrastra, que es cierto, ¿no? Estamos ahora mismo, estamos en una guerra, ¿no? Todavía en Ucrania, y esto, por ejemplo, es claro, ¿no? Pero hablando con la persona individual y socialmente, ¿no? Vemos que esa realidad compleja de la que está compuesta su naturaleza, es una realidad pluridimensional, ¿no? Que se complementan en varias dimensiones, ¿no?
Y al menos podríamos decir que estamos hablando de cuatro dimensiones, ¿no? Estamos en una dimensión material, otra dimensión que es espiritual, una dimensión individual y finalmente una dimensión social, ¿no? Una dimensión material, espiritual, individual y social, ¿no? Por eso, cuando nosotros decimos que la naturaleza humana tiende, por ejemplo, naturalmente a la perfección, significa que presenta la naturaleza humana una serie de llamadas exigencias o necesidades, ¿no? Que reclaman a la persona ser atendidas, ¿no? Y además ser satisfechas de manera conveniente, ¿no? Es decir, la persona humana que tiende a la perfección, naturaleza humana, ¿no? Que tiende a la perfección, significa que para tender a la perfección requiere una serie de exigencias y necesidades de justicia, ¿no? Que reclaman ser atendidas y satisfechas, ¿no? Convenientemente, ¿no? Es decir, de esta manera se lograría que la persona humana pueda poner en acto, ¿no? Pueda realizar, ¿no? Una serie de potencialidades que es capaz de hacer, ¿no? Que es capaz de hacer, ¿no? Y en la medida que la naturaleza humana, ¿no? De la persona, ¿no? Eh, pueda más y mejor satisfacer esas necesidades propiamente humanas, repito, eh, estará más tendiente y más cerca de la perfección, será perfectible toda su vida, ¿no? Pero algo que puede mejorar, ¿no? Esto se resume en aquella frase que nos dice que la persona humana es buena, un ser básicamente bueno, pero que tiene algunas deficiencias, pero que es susceptible a mejorar, ¿no? Que es una visión mucho más positiva, ¿no? Que una visión más bien jovesiana, ¿no? Que nos termina, por ejemplo, diciendo que el hombre es el lobo, la persona es el lobo de la persona, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Más bien los ingleses, ¿no? Han tenido una visión mucho más positiva, ¿no? Respecto a la persona humana, ¿no? Reconociendo en modo realista que, pues, puede también sacar lo peor de ella misma, ¿no? En determinadas circunstancias, pero que básicamente es una persona buena, ¿no? Y que tiende hacia la perfección, con deficiencias, pero que tiene potencialidades que le permiten, si así lo desea, llegar, ¿no? A mejorar, ¿no? O sea, a ser perfectible, ¿no? Por eso, muchos filósofos de esta corriente a la cual me estoy refiriendo, que entiende a la persona como un ser bueno y susceptible de mejorar, aluden, por ejemplo, al tema de la felicidad, ¿no? Siempre los filósofos más clásicos siempre hablan de la felicidad, ¿no? Aristóteles habla de la felicidad, ¿no? Platón habla de la felicidad, ¿no? Si la felicidad se define como el grado máximo de perfección, ¿no? Entonces, mientras más se perfeccione una persona humana, ¿no? Mayores grados de felicidad podrá alcanzar, ¿no? Es decir, la persona humana en la medida que pueda alcanzar más y mejores niveles de perfeccionamiento humano, eh, por tanto, en la medida que más pueda perfeccionarse una persona, más feliz podrá llegar a ser, ¿no? En otras palabras, la persona es una realidad imperfecta, ¿no? Pero que tiende a la perfección. Se equivoca, pero que tiende hacia la perfección. Y esta perfección se consigue, ¿no? A partir de la satisfacción de unas necesidades, ¿no? Que son como una especie, si me perdonan, de bienes o insumos que la persona necesita realizar, ¿no? Para sentirse plena, realizada y poder, digamos, llegar a poder insistir, ¿no? En llegar a ese estado de perfección que pues nunca llegará, pero que podrá mirar su historia de vida y verá que ha ido de alguna manera mejorando, pues, a través de estas potencialidades, su carácter, su conocimiento, su manera de expresarse, su movilidad, la posibilidad de realizar cada vez un mejor trabajo, mejorarlo, ¿no? Expresar y decir lo que, y adecuadamente, lo que le molesta o lo que le gusta, ¿no? O lo que puede ser mejor, ¿no? Em, Todo ello se consigue, pues, a partir de la satisfacción de sus necesidades propiamente humanas, ¿no? Y todo esto nos coloca ya en una definición esencial, ¿no? De necesidad humana, ¿no?
que es exigida por su propia naturaleza, ¿no? Estas exigencias y necesidades se manifiestan siempre en conjunto, unidas, unas con otras, se complementan unas con otras, ¿no? Por ejemplo, los internacionalistas como el Karel Basak, definían, por ejemplo, hablaban de las generaciones, derechos humanos, ¿no? Pero eso no significa que el ser humano no ha tenido otras necesidades, ¿no? Las necesidades que primero se reconocieron, políticamente hablando, es los derechos civiles y políticos, ¿no? Más adelante los sociales y culturales, económicos y culturales, pero eso no significa que los económicos y culturales no se tenían que haber reconocido antes, ¿no? Porque la persona tiene que alimentarse, ¿no? Quizá el derecho constitucional, por ejemplo, la Constitución nació, ¿no? Enfocada como un medio para garantizar los derechos civiles y políticos en un principio, ¿no? Luego se le ha exigido más a la teoría constitucional en la medida en que asocia muchos derechos humanos que no solo las libertades políticas, ¿no? Sino también las libertades económicas, ¿no? Los derechos sociales, ¿no? Como, no solo como individuos, sino en sociedad, ¿no? Y los derechos, eh, digamos, económicos, ¿no? Derivados de las libertades económicas, ¿no? Por eso, estas necesidades se presentan en conjunto, ¿no? Y deben ser predicadas todas sobre la base, ¿no? Que son parte esencial de la naturaleza humana, ¿no? Pueden estudiarse una independiente de la otra a través de la academia, de la universidad, ¿no? Se puede de manera didáctica ejemplificarlas, ¿no? ¿No? Del punto de vista, incluso explicar el punto de vista individual, social, material, espiritual, material, individual y social, ¿no? Lo puede hacer, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito material, la materia, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que conforma a la persona humana, ¿no? La materia que conforma a la persona humana es corporal, ¿no? Esto es algo que es evidente, ¿no? Poseemos un cuerpo, ¿no? Que de alguna manera eh, tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos que cuidar. eh, y a través del cual nosotros nos realizamos nuestras propias tareas, ¿no? De alguna manera también la potencialidad pues espiritual, ¿no? Nos hace ver, por ejemplo, que el ser humano evidentemente puede el sentir, ¿no? Y no solo sentir, sino a través del razonamiento, ¿no? Poder conmovernos, puede alegrarnos, entristecernos, pero más allá de eso, algunas manifestaciones que van más allá de lo que puede hacer un animal, que es esa capacidad de la magnanimidad, ¿no? La capacidad, pues, de amar verdaderamente, ¿no? La capacidad, repito, de conmiserarse, la capacidad, digamos, de trascender, por ejemplo, ¿no? Eh, Eso lo dota la potencialidad espiritual, ¿no? La potencialidad individual, ¿no? Eh, se funda en que una persona se concibe y sabe distinta a las demás personas humanas, ¿no? Es única e irrepetible, ¿no? Y por tanto, si es única y irrepetible, puede individualizarse, ¿no? Y diferenciarse de las demás, a pesar de que una no tiene más derechos que la otra, ¿no? Cada persona es una realidad irrepetible, material y espiritualmente hablando, ¿no? Y que conforma una unidad, ¿no? Una unidad. Y en este ámbito también es posible concluir exigencias y necesidades propiamente humanas, ¿no? Por ejemplo, el principal reconocimiento, ¿no? El principal reconocimiento de un espacio, ¿no? En el cual toda persona pueda desplegar, ¿no? Esa individualidad, ¿no? Un espacio en el que pueda reconocerse y desplegarse como unidad irrepetible, ¿no? Sin consideraciones de las demás individualidades humanas, ¿no? O sea, es decir, se puede considerar única y irrepetible, ¿no? Pero los mismos derechos y los mismos deberes de justicia y derechos que otra persona, ¿no? Y si, claro, si dos personas entran en conflicto, pues con dos pretensiones, será el juez el que determine quién tiene la razón. La naturaleza humana
siendo una realidad individual, pues tiene a la vez una vocación vital, ¿no? Es decir, relacional, de convivencia, ¿no? Esto lo hemos experimentado nosotros en la época de la pandemia, ¿no? Más valdría no haberlo experimentado, pero el hecho de no ver a tus seres queridos, el hecho de estar aislado, eh, digamos, el hecho de ver restringidas drásticamente el ejercicio de estos derechos y libertades, pues se sintió, ¿no? La actividad locomotora, sí, ¿no? Y no todos tenían pues acceso a un internet como para poder comunicarse por Zoom. Bueno, restringirlo con el teléfono, pues mucha gente también no tiene celular, ¿no? Es decir, la persona humana, repito, coexiste con otras personas, ¿no? Y es en la convivencia con otros en la que hallará mayores grados de perfección, de perfeccionamiento, ¿no? Son las personas las que de alguna manera en conjunto, ¿no? Individual y en conjunto, ¿no? Han podido resolver los problemas que atañen a todos, ¿no? Y que de una manera han enriquecido lo que entendemos por el bien común. Y por tanto alcanzar la felicidad, ¿no? Por tanto, una consecuencia necesaria para reconocer este ámbito sería admitir, ¿no?, la existencia de exigencias tanto materiales como espirituales, que permitan a su vez promover, ¿no?, una convivencia social más favorable al desarrollo pleno de todas las personas que componen una comunidad política, ¿no?, o una comunidad social propiamente dicha, ¿no? Y por tanto, después de todo eso, quedar, ¿no?, que la persona podrá alcanzar mayores grados de perfeccionamiento, ¿no? En la medida que vaya a satisfacer un mayor número de exigencias y necesidades, ¿no?, que brotan de su propia naturaleza, ¿no? Si solo la persona humana podrá alcanzar mayores grados de perfeccionamiento, ¿no?, en la medida que proporcionalmente también satisfaga el mayor número de exigencias de justicia, ¿no?, y necesidades también de justicia que brotan de su propia naturaleza, ¿no? Son necesidades, son exigencias presentes al menos en estos cuatro ámbitos que hemos mencionado, ¿no? El material, espiritual, el individual y social, ¿no? Y todo esto nos lleva pues al concepto de bien, que a veces parecería como un poco encapsulado en el ámbito pues de los derechos reales y todo, no, no, pero el ámbito del concepto de bien es algo que a los constitucionalistas también nos tiene que importar, ¿no? Porque una definición no solo, llamémosle básica, ¿no?, sino también clásica de bien, es la siguiente, ¿no? Bien es todo aquello que perfecciona el ser, ¿no? Bien es todo aquello que perfecciona el ser, ¿no? En otras palabras, el ser o la naturaleza propiamente humana, ¿no? Es decir, será bien humano aquellos bienes que satisfagan las exigencias y necesidades de la persona, ¿no?, por su naturaleza. Es decir, mientras más bienes humanos, parafraseando con lo anterior, mientras más bienes humanos alcancemos o consigamos, más necesidades o exigencias humanas se habrán satisfecho, ¿no? Y eso abona en el terreno, por ejemplo, de la plena realización y, por tanto, la consecuente felicidad, ¿no? La consecuente felicidad. De esta forma, por ejemplo, todo esto anterior nos lleva a detenernos en lo siguiente, ¿no? Que la persona humana no es un ser que viva en abstracto, ¿no?, que existe en abstracto. La persona humana significa que su naturaleza existe siempre bajo unas coordenadas de espacio-tiempo concretas, ¿no? Y esas coordenadas de espacio-tiempo concretas se manifiestan a través de ellas sus distintas necesidades de ese momento, ¿no? O sea, las personas que han vivido, por ejemplo, en condiciones bastante más difíciles, ¿no?, geográficas, en la antigüedad, por ejemplo, eh, necesitaban, por ejemplo, alcanzar y tener combatir el frío, ¿no? Y eso pues los llevaba pues a cazar animales, ver la piel y poder desarroparse durante las temporadas de invierno, ¿no? Eso los hacía movilizarse, ¿no?, en pos de lograr, por ejemplo, una mayor satisfacción. Y esto habrá muerto mucha gente también, ¿no?, de frío, ¿no?
la necesidad de alimentarse, ¿no? Todo esto, por ejemplo, la necesidad de trasladarse para buscar comida, ¿no? O lugar donde dormir, donde vivir, ¿no? Por tanto, es importante poner de manifiesto todo esto que estoy mencionando para no cometer el error, ¿no? Usual, ¿no? Que a veces los naturalistas que son bastante racionales o racionalistas, ¿no? Piensan, ¿no? Que la persona humana es una realidad histórica, ¿no? Y que existe y se desenvuelve en abstracto, ¿no? Y eso es mentira, ¿no? El hombre no es una especie de entelequia, ¿no? La persona humana, hombre o mujer, no son entelequias o un mero concepto, ¿no? La persona humana existe, ¿no? Y ha de encontrar su más pleno, existe y ha de encontrar su más pleno desarrollo como tal, ¿no? Dentro de un contexto histórico determinado, ¿no? Eso sí es cierto. La persona humana habita el mundo y en las limitaciones, carencias y dolores de ese mundo ha de encontrar su felicidad, ¿no? Entonces, y es tener que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Esta realidad en la que existe la persona lleva a vertir, pues, que el contenido de los bienes humanos no siempre será el mismo, sino más bien que en la medida que las necesidades humanas existan y satisfagan unas concretas circunstancias que estamos atravesando, el cambio de esas circunstancias puede llevar al cambio del contenido de los bienes o incluso la formulación o reconocimiento de nuevos bienes, ¿no? Para a la atención, ¿no? De nuevas necesidades, ¿no? Y todo esto no tiene por qué sorprendernos, ¿no? Por lo que se trata es de satisfacer realmente, ¿no? Y no teóricamente las necesidades. Es bastante más realista de lo que uno cree, ¿no? O sea, los derechos son bienes humanos, cuotas de perfección humana, ¿no? Para realizar plenamente a la persona, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Estos cambios necesariamente se manifestarán sobre los bienes humanos y consecuentes derechos humanos, ¿no? Es una advertencia, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿no? Y que para nosotros ha supuesto la consideración de los derechos humanos como una realidad también histórica, ¿no? El concepto de derechos humanos es producto de la modernidad, ¿no? Está alentado por el pensamiento racionalista, ¿no? Que avivó, ¿no? Las revoluciones burguesas del siglo XVIII, lo sabemos, ¿no? Y desde entonces los derechos humanos como tales derechos han sido reconocidos y han sido garantizados, ¿no? Por el derecho de modo paulatino, ¿no? Quizá lo peor que le ha podido pasar a la persona es que ya no se le estudie, ¿no? Como el titular universal de los derechos y libertades, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, se reconocen ya, sea algunos que reconocen a los animales, que reconocen derechos a los animales, ¿no? A las plantas, ¿no? A todos los seres vivos. Y realmente la comprensión de todo esto sería errónea en ese lado, ¿no? O sea, el ser humano es el centro del derecho, ¿no? Y de alguna manera todo lo que lo rodea, pues tiene que ser material, ¿no? Tiene que tener un uso racional, ¿no? Y también los seres vivos, ¿no? Que descubra, que están con él, pues de alguna manera, pues muchos lo van a alimentar, la tierra también lo va a alimentar, pero también tiene que de alguna manera buscar conservar, ¿no? Conservar ese legado, ¿no? Que han recibido, ¿no? De saber administrar los bienes de la tierra. Eh, en otras palabras, se puede, pues, por tanto, en la vida hablar de generaciones de derechos, ¿no? Los dice políticos, económicos, y culturales, y también estamos hablando, ¿no? De los llamados derechos de la solidaridad, ¿no? Los primeros están caracterizados, ¿no? Por el reconocimiento exclusivo, ¿no? A la libertad individual, ¿no? Que son propios de un Estado liberal de derecho, ¿no? Y la segunda generación, económicos y culturales, estaba más cerca, por ejemplo, a declarar un Estado social, ¿no? Que es algo que se difundió mucho en Europa, ¿no? De una democracia realmente
de gobiernos de izquierda, pues ejemplar, ¿no? En unos comienzos, ¿no? Pero ahora mismo, o sea, democrática, ¿no? Todo esto, por ejemplo, estas generaciones, pues pone de manifiesto, pues, cómo esas circunstancias que he aludido, estas potencias, ¿no? Las materiales, intelectuales, culturales, ¿no? Han ido propiciando la consolidación jurídica de derechos distintos, ¿no? Con esto quiero decir que los derechos no se inventan, no, no es que se inventen, no se inventan los derechos. Se habló de inflación de derechos y es cierto, ¿no? Cuando vemos todos. Pero de modo reductivo, de modo bastante reductivo, hablaríamos de cuatro realmente, ¿no? Derecho a la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. Son los cuatro, ¿no? De ellos, los jueces han podido de alguna manera develar la existencia de otros, ¿no? O sea, de la libertad, por ejemplo, bueno, sí, la libertad responsable, pues conlleva, por ejemplo, la libertad locomotora, de expresión, de reunión, de asociación, de participación, ¿no? Y esas han dado lugar a que se especifiquen otras como hijas de ellas, ¿no? Las madres son la dignidad, la libertad, la igualdad, la dignidad, la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad, ¿no? Todas ellas fundadas, pues, en la dignidad humana, ¿no? Les decía, pues, que esas potencialidades de la persona humana, pues, eh, no, de modo realista nos hacen ver que el ser humano posee o puede llegar a manifestar unas potencialidades, ¿no? Espirituales que, que no serían propias de otro ser viviente, que no sea la persona humana, ¿no? Esa capacidad de saber compadecerse, la capacidad por el prójimo, la capacidad, la libertad de expresión, pues, ciertamente, pues con algunos límites, ¿no? Por la propia intelectual, ¿no? La libertad de información, ¿no? La libertad de reunión, ¿no? Todo esto se puede ver constantemente, nosotros estamos reunidos en el ciberespacio, será, pero estamos reunidos, ¿no? Y se nos permite, ¿no? Todo ello, por ejemplo, vamos a son parten, ¿no? Se pueden subsumir o se pueden simplificar o factorizar, como quieran, en vida, libertad, igualdad y propiedad. Y por encima de todos ellos, ¿no? Un poco el tema de la libertad individual, ¿no? O sea, que- y la dignidad humana, ¿no? Es decir, el ser humano puede proyectar, por ejemplo, un conjunto de bienes inmateriales realmente, ¿no? Repito, la compasión, la conmiseración, la generosidad, la magnanimidad, ¿no? Pero esa fuerza impersonal, ¿no? Esas fuerzas o bienes de contenido impersonal, ¿no? Que puede manifestar la persona humana, se traducen finalmente en algo realmente espectacular, ¿no? En que esos bienes inmateriales solo podían producirse o manifestarse desde una fuente, ¿no? Que sea tan inmaterial eh, como, como ella, como las que predica, ¿no? Y eso lo lleva, por ejemplo, a la lleva, por ejemplo, a hablar que se justifica porque la persona tiene dignidad. Esa manifestación es de orden inmaterial, ¿no? Y eso nos lleva, por ejemplo, por ejemplo, a cuidar mucho, ¿no? Las resoluciones, ¿no? Que se dictan en el extranjero, ¿no? A observarlas, atenderlas, aplicarlas, ¿no? Porque finalmente, fuera de un espectro político, no está bien que se les niegue verdaderos derechos, ¿no? A las personas humanas, a las personas que han sido de una manera despojadas, ¿no? De sus libertades de modo arbitrario, ¿no? Esta formulación de derechos humanos, ¿no? Y su reconocimiento o garantía fue avanzando de modo paulatino, ¿no? En la medida que las circunstancias así lo permitieron y exigieron, ¿no? Lo permitieron, se permitió, ¿no? En la medida que mejoró el conocimiento de la persona humana, ¿no? Poco tiene mucho que ver eso con el realismo, ¿no? Este párrafo. Eh, Permitiendo, por ejemplo, en la medida que mejoró el conocimiento de la persona humana, repito, ¿no? Y su relación con el poder político, ¿no? O con el poder social o el poder informático, ¿no? Y de esta manera, por ejemplo,
podríamos nosotros advertir, si me permiten, por ejemplo, ¿no? Que la naturaleza humana es una e invariable, ¿no? Es una e indivisible, ¿de acuerdo? Eh, Se busca satisfacer las necesidades de la persona humana, eh, y el modo de satisfacerlas puede cambiar también, ¿no? Cuando el cambio de las circunstancias se ha de insistir en lo que se trata cuando se reconocen derechos humanos, ¿no? Se trata de brindar a la persona todas las posibilidades de pleno desarrollo, ¿no? Brindarle el mayor grado de satisfacción del mayor número de sus necesidades propiamente humanas, lo cual siempre se intentará conseguir, ¿no? Dentro de unas circunstancias determinadas y a través de los medios determinados. Y es lo que puedo apreciar, ¿no? Ahora, esto de la unidad esencial de la persona humana, repito, no nuevamente que hablamos de estos cuatro grandes ámbitos que quiero hacer referencia, ¿no? Hay cuatro grandes ámbitos, ¿no? En concretas circunstancias, ¿no? Eh, Esta separación de la naturaleza humana en modo didáctico en cuatro grandes ámbitos es y será meramente, repito, didáctica, ¿no? Y ha permitido mostrar las distintas exigencias que pueden brotar de la esencia de la persona, ¿no? Primero que es una unidad ontológica, ¿no? Del ser, ¿no? Lo que quiere significar que el ser de la persona humana es una realidad que a pesar de su diversidad y complejidad, no es un ente incoherente, ni mucho menos contradictorio en su esencia, ¿no? Es una primera idea, ¿no? Partir de ello, ¿no? La radical y esencial unidad de la persona humana desencadena al menos las siguientes dos consecuencias, ¿no? La primera de ellas es que el concepto de persona del cual parte el derecho deberá ser siempre un concepto completo, ¿no? Que abarque las dimensiones en las que puede manifestarse la persona humana. También es solamente cuerpo o espíritu, ¿no? Cuando la sociedad, eh, a través del realismo, ¿no? La persona humana observa, ¿no? Que no solamente es cuerpo la persona humana, sino también es espíritu, ¿no? Que hay una dimensión individual y una dimensión social, ¿no? Otra consecuencia es que a pesar de la compleja fisonomía, ¿no? De la persona humana, ¿no? Los distintos, creo que tenemos 208 huesos, me parece, ¿no? O sea, y toda la complejidad de del material de la persona humana está dotada, por ejemplo, de una espiritualidad, ¿no? Que de alguna manera la distingue del resto de criaturas en la tierra, ¿no? Y que es capaz de producir un conjunto de bienes inmateriales, ¿no? Como la magnanimidad, repito, ¿no? La generosidad, el perdón, ¿no? eh, y que solamente esa energía de la que menciono, que es toma pura dignidad, esta energía proviene, por ejemplo, de una fuerza tan inmaterial como lo que la que producen. Y eso le llamamos dignidad humana, ¿no? A esas fuerzas inmateriales son reconocidas como dignas, ¿no? ¿De acuerdo? Es parte, ¿no? Y eso quiero que quede, por ejemplo, en claro, ¿no? Esta este deseo de importante poner en manifiesto esta radical unidad y consecuente armonía esencial de la persona, se hace para a partir de aquí afirmar que en la naturaleza humana no pueden brotar necesidades ni exigencias que sean contradictorias entre sí. No cabe la contradicción de los derechos, así. La persona podrá brotar una necesidad que a su vez venga rechazada por la dimensión social o de la persona, ¿no? Lo mismo, una dimensión material de la persona puede estar proscrita por la dimensión espiritual de la propia persona, ¿no? Porque el ser humano es único y irrepetible, ¿no? Hay una coherencia interna, ¿no? No puede ser considerada una persona humana aquella que es exigida por la dimensión material de la persona humana, ¿no? Y a la vez, en el mismo sentido, es rechazada por la dimensión espiritual de la naturaleza humana, ¿no? Si bien yo diría, ¿no? Ocurriese el caso que se califique de necesidad humana una necesidad tal, ¿no? Que sea rechazada por la adelante de una verdadera necesidad humana, ahí estamos en un tema, ¿no? Una necesidad es una necesidad o es exigida por la naturaleza humana o es rechazada por la misma naturaleza, ¿no?
la naturaleza humana, debido a su mencionada unidad, no puede necesitar algo y su contrario a la vez, o dicho con otras palabras, algo no puede ser requerido por una dimensión de la naturaleza humana y rechazado por otra, porque hay una unidad, ¿no? Estas divisiones en dimensiones lo que hacen es, de alguna manera, contener, ¿no? Algo que creo que Torre Tale no es capaz todavía de lograr, ¿no? De esto, por ejemplo, se ha dicho, se puede decir con facilidad que algo se constituye efectivamente en un bien humano en la medida que llega a satisfacer realmente una necesidad humana. Algo es un bien humano cuando llega a satisfacer realmente una naturaleza humana, ¿no? Y por esto nos lleva al concepto de derechos humanos, miren lo que hemos hablado, ¿no? Una definición de la creación, por ejemplo, es decir, ¿no? Una acción básica es el derecho a la creación de la persona, ¿no? Que el derecho es una herramienta, un artefacto constructo, ¿no? Toda creación humana se define en función de su finalidad, favorecer la convivencia humana a través de la regulación de las personas humanas, ¿no? La persona humana es una realidad ontológicamente relacional, o sea, eso está claro, ¿no? Repite la profesora Patricia Bácula, que ha sido profesora de varias generaciones, por ejemplo, de diplomáticos en el Perú, ¿no? ¿Qué significa todo esto, no? Significa reconocer en el derecho al menos las dos siguientes finalidades, ¿no? La primera, que el derecho debe favorecer la existencia de una convivencia humana. La segunda es que el derecho debe favorecer que en esa convivencia humana las personas alcancen lo más posible el mayor desarrollo a plenitud, ¿no? ¿De acuerdo? Y si esta es la finalidad del derecho, entonces este no puede formularse de espaldas a la persona humana, ¿no? Y a estas necesidades y exigencias manifiestas, ¿no? Al menos en los cuatro ámbitos referidos anteriormente. Me refiero a la dimensión espiritual, material, individual y social, ¿no? Que es una clave para entender de dónde se derivan los derechos, de dónde se develan, de dónde se develan, de estas cuatro dimensiones, ¿no? Por eso, por ejemplo, decimos que la persona humana o los derechos humanos son bienes humanos, son cuotas de perfección humana que ayudan a la persona a realizarse plenamente, a realizarse plenamente. Y las constituciones modernas, post Segunda Guerra Mundial, pues lo que han hecho es llevar la bandera, ¿no? Junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, llevar la bandera, ¿no? De aquellas, de esos catálogos de derechos, ¿no? Importantes que el Perú no puede dejar de observar, ¿no? No puede dejar de observar, ¿no? Y esto, por ejemplo, es algo que quiero yo destacar, ¿no? Es algo que es digno de destacar, ¿no? Los americanos, por ejemplo, hablaban de verdades autoevidentes, ¿no? Eh, Estamos hablando, pues, de los primeros derechos civiles, ¿no? Que, es como que son bienes humanos y que ejercen los ciudadanos para su plena realización de vida ordinaria, ¿no? Se trata, por tanto, de derechos que responden o que corresponden a todas las personas, ¿no? Es algo claro, ¿no? Es algo claro, ¿no? Eh, Corresponde a personas que han sido nacidas en el país o en el extranjero, ¿no? Sin discriminación alguna, ¿no? Y es importante, pues, repasar esta definición, ¿no? Que nos puede dar mucha claridad, ¿no? No puede ser en pleno siglo XXI que tengamos confusión sobre esas materias, ¿no? Eh, Me explico, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que de alguna manera uno puede destacar de todo esto, ¿no? Es el principio que para cualquier materia relativa, por ejemplo, al desarrollo, ¿no? Al de los derechos humanos, cómo se develan, ¿no? Eh, Partamos pues del principio de dignidad, ¿no? Como fundamento a los derechos y libertades, ¿no? La persona humana necesita la vida en sociedad, ¿no? Por eso tenemos una tendencia natural para asociarnos y alcanzar objetivos que excedan las capacidades individuales, ¿no? Si la persona no puede, aunque exista la palabra autosuficiente, la persona nunca es autosuficiente al 100%, ¿no? Porque cometerá errores, porque necesitará de otros también, una experiencia que puede permitir alcanzar, ¿no? Que una experiencia permite, pues, darnos cuenta que la familia y la vida en comunidad son tipos de sociedad que corresponden directamente con la naturaleza humana, ¿no?
eh, así como aquellas con fines culturales, deportivos, económicos, etcétera, que forman parte de la necesidad relacional de la persona. Esto está claro, ¿no? Por tanto, toda comunidad política debe asegurar el bien para la vida en sociedad, toda la comunidad política. El bien común alude al conjunto de condiciones de la vida social que permite a las personas lograr más plenamente su realización, ¿no? Toda comunidad política debe asegurar el bien para la vida en sociedad. Por eso no es posible, por ejemplo, alcanzar que un Estado quiera alcanzar altos grados de bienestar sin reconocer derechos y libertades. En todo caso, reconocerán los derechos y libertades conocerán los derechos de bienestar de muy pocos en la práctica, pero hay una gran masa que no. En China, por ejemplo, solo ese régimen ha beneficiado a 300 millones de chinos, ¿no? Muchas veces el Perú. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo, ¿no? En el caso de, este, me repito, ¿no? Toda comunidad política debe hacer el bien para la vida en sociedad, ¿no? Esto permite, ¿no? A que tenga que tener existir unas condiciones de vida que permitan a las personas alcanzar la plena perfección. El asistente de un amigo mío, ¿no? Que su casa parece un museo, ¿no? Es precioso, pues digamos, vamos a ver, eh, demanda de él, por ejemplo, un conjunto de, de bienes humanos, ¿no? Que le permitan cumplir con las tareas indicadas, ¿no? Por eso el bien común está relacionado con el que corresponde a todas sociedades, ¿no? Y el de toda la humanidad en conjunto, ¿no? ¿Cuál es el origen, por tanto, y fin de todas las instituciones sociales? La respuesta, pues, es una sola, ¿no? La persona humana es el origen y fin de todas las instituciones sociales. Es el propósito principal, ¿no? Desde el punto de vista relacional es habernos convertido pues, realmente en una república, ¿no? Algo que no está por verse, pero ser una república, ¿no? eh, la persona humana es la respuesta, ¿no? La comunidad política asegura la libertad, la justicia social, brindando condiciones, ¿no? que permitan obtener lo que les es debido, ¿no? El fin último, el estado de la sociedad de la persona, lo dice la Constitución, lo dice el Código Civil, ¿no? Pero es a través de la justicia social donde se puede, si me permiten, lograr a través del debido proceso, del debido respeto, por ejemplo, a su dignidad, que lo comprende como un fin en sí mismo, ¿no? La persona es digna porque es un fin en sí misma, no es un medio, ¿no? Mario Alzamora Valdés, un profesor con mis años de carrera en la Universidad de San Marcos, eh, digamos, contestó, ¿no? Cuando salió publicado el proyecto de constitución del 80, vio que decían, el primer artículo, la persona humana digamos, eh, no dijo que es un fin en sí misma, sino es un valor. Y los valores en realidad, ¿qué cosas son? Los valores, pues, como dicen unos filósofos que conocen, son los únicos que se valoran en bolsa. Y por otro lado, los valores en sí mismo son precium, ¿no? Precio, ¿no? En cambio, la dignidad humana no tiene valor, mi dignidad no acaba nunca. El precio de las monedas tienen, pues, un límite, ¿no? En el bien común se reconocen tres factores a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el respeto y promoción de los derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la paz y la seguridad de sus miembros, ¿no? Para plena realización, se complementan. Los derechos humanos son bienes naturales para el pleno desarrollo de la persona como individuo, ¿no? Y ser racional en una comunidad política, ¿no? Subrayé, ¿no? Lo que de alguna manera deberíamos subrayarlo, ¿no? Los derechos humanos son bienes naturales para el pleno desarrollo de la persona humana como individuo y ser relacional en una comunidad política, ¿no? Esto es así, ¿no? De esta manera, por ejemplo, nosotros partimos de la base que en la actualidad, ¿no? Cuanto más se ha desarrollado esta idea, cuanto más declaraciones de derechos se han producido, se ha desdibujado la condición de titular universal de la persona humana a la persona.
Y eso es un error, ¿no? O de pronto también se nos dice que los animales tienen derechos, ¿no? Cuando los animales no tienen pretensiones. Los animales no gozan de pretensiones. No tienen pretensión. Un animal no piensa, el perro no piensa cuando se va a casar, ni que no tuvo confirmación, y que, pues, un perro a los 2 años, pues, tiene 14 15 un perro a los 2 años tiene 14 años humanos, dicen, pues, no empieza pensando en su quinceañero, ¿no? Tiene necesidades muy básicas, ¿no? Que es comer, dormir, pasear, algo de afecto, entonces sensible, afecto, ¿no? Pero pero el perro vive como toda la vida vive y no es capaz de cambiar su hábitat, no es capaz de mejorar su vida, de trascender, ¿no? De decir, bueno, este perro que me ha ladrado, que se tiró encima, lo voy a perdonar. Lo voy a perdonar. Eso no va a pasar nunca, eso no va a pasar nunca, ¿no? Y entonces la fidelidad, y no sé, cosas que, en fin, pero, bueno, los pelos son bastante fieles, ¿no? Son bastante fieles, pero, pero no tienen pretensiones, ¿no? El ser humano sí, sí las tiene, el ser humano sí las tiene, ¿no? Y eso a veces no tiene que dar a confundir, ¿no? O sea, a veces se confunden los derechos, o llamados nuevos derechos, con pretensiones, ¿no? Y eso que no son derechos, son pretensiones, ¿no? ¿No? Entonces, yo puedo tener la pretensión, pues, de poder tener una temporada enseñando, no sé, pues, en Oxford, ¿no? Me encantaría, ¿no? Puedo tener esa pretensión, pero el hecho de no lograrlo no es, digamos, me puede picar incluso, pero el hecho de no lograrlo no significa que es un derecho, ¿no? O que me lo tienen que dar, ¿no? Eso no es, ¿no? Entonces son pretensiones que puedo tener genuinas y que a raíz, ¿no? Del ejercitar y practicar los bienes humanos, una persona puede, por ejemplo, llegar, un ejemplo clarísimo de Vargas Llosa, ¿no? Uno lee El pez en el agua y ve que desde el comienzo él quería ser un escritor, ¿no? Y se propuso y no vivir, como llama él, a los demás trabajos que no son la literatura, ¿no? Los demás trabajos que no son literatura, Vargas Llosa dice que son trabajos alimentarios. Entonces, no sé cómo nos ha dejado los demás, pero son trabajos alimentarios, ¿no? Entonces, claro, se empeñó en ser un escritor, ¿no? Y bueno, sí, ha sido profesor de Oxford, de Princeton, de Cambridge, y seguimos, y seguimos, ¿no? Y seguimos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ha hecho uso, ejerció sus libertades, ¿no? Y quizá el ejercicio de la libertad de escribir y expresarse, lo que también gran parte lo llevó, ¿no? A apartarse de teorías o ideologías más colectivistas, ¿no? De alguna manera lo llevó a apartarse, lo llevó a apartarse, ¿no? La mía que iba avanzando, pues, en la literatura, quién sabe, ¿no? Pero del pez en el agua me dio bastantes cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿no? El primer derecho fundamental ha sido la libertad individual, ¿no? O personal, con la Carta Magna de 1215, ¿no? Es el primer derecho fundamental reconocido, ¿no? Y a partir de ahí se han ido develando otros, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya se habla, pues, del derecho al Internet, que me parece un exceso, ¿no? Es el derecho a la libertad de acceso a la información y las comunicaciones que está en la Constitución. Pero colocar hecho internet pues ya es demasiado, ¿no? Ya es demasiado lo mismo. O el derecho al agua se ha colocado cuando, pues, vamos a ver, si del contenido del derecho a la vida no creo que existe el derecho al agua, estamos fregados. O sea, ¿me entiendes? Fíjense que la sonda que está en Marte está buscando restos de agua para probar de que hubo vida en Marte, o qué tipo de vida en Marte, ¿no? Bueno, si el derecho a la vida el contenido de la vida no encuentra el derecho al agua, estamos fregados. O sea, no sé, me parece que es algo, y no está el derecho progresivo al agua, ¿no? Entonces, eso son inflaciones, como bien ha dicho Franco, ¿no? Que son exageradas, ¿no? Vida, libertad, igualdad, propiedad. Y todos se develan a partir de la dignidad humana, ¿no? De la dignidad humana, ¿no? Por eso la libertad individual posiciona a la persona como el único titular de los derechos y libertades, ¿no? Que puede ser una afirmación un tanto cuestionada ante la aprobación de sendos instrumentos internacionales que la reconocen, ¿no? La proliferación de los tratados también ha sido un problema, ¿no? O sea, una modernidad es haber aprobado, cuando se elaboró la Declaración Universal del 48, era hacer como especie, como la carta, era la declaración y punto, ¿no?
pero de ahí se han ido de una manera apareciendo los pactos de Nueva York del 66, la Convención Americana del 69, la Convención contra la Tortura, derecho de los niños, ya hemos llegado al derecho de los animales. O sea, las nuevas tendencias que mencionan dan miedo, ¿no? Estas nuevas tendencias dan miedo, ¿no? Dan miedo en realidad, ¿no? Y por eso quería empezar de lo básico, ¿no? Eso no se puede perder, o sea, volver al norte, volver a lo clásico, al norte, ¿no? A lo que los clásicos, por ejemplo, Locke, por ejemplo, John Stuart Mill, ¿no? Son los que los han, Tocqueville, ¿no? Son los que de alguna manera con un punto de vista realista, ¿no? Y con mucho sentido común, se han ido preguntando lo que es la persona humana. Aristóteles, ¿no? Lo que han hablado de las potencialidades, dimensiones, eso es, ¿no? Entonces, y más bien... eh, volver a esas ideas y eso sí, volver, por ejemplo, a lo clásico, ¿no? Que es algo, por ejemplo, que tenemos nosotros que reconocer, ¿no? Y pensar un poco, y ya para terminar, ¿no? Pensar un poco en lo que de alguna forma eh, uno en la literatura uno puede encontrar, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes, ¿no? Si me lo permiten, fíjense ustedes, en El Señor de los Anillos, en El Señor de los Anillos, hay un diálogo que tiene, por ejemplo, para terminar, ¿no? Permíteme, Rodrigo, esto, El Señor de los Anillos hay un diálogo que tiene Frodo, ¿no? Con Gandalf, ¿no? Un poco Gandalf, esto no se ve en la película, pero en la novela se ve que Gandalf pues, le cuenta lo bravo que había sido, pues, Gollum, ¿no? Gollum, ¿no? Y, y Frodo, por ejemplo, se calienta con Gandalf y dice, lo lamento, dice Frodo, ¿no? Estoy asustado y no siento ninguna lástima por Gollum, ¿no? No lo has visto, le dijo, interrumpió Gandalf, no lo había visto, ¿no? Esto sí se corresponde con la película, porque en la primera parte de la película se ve una sombra de Gollum, pero no se ve a Gollum, ¿no? Pero lo que no se ve es el diálogo que tiene, no hay tiempo, ¿no? Gandalf con Frodo para que entienda más o menos quién es, ¿no? Entonces, no, dijo Frodo, no lo he visto y no quiero verlo, ¿no? Le replicó, ¿no? No puedo entenderte, es más, le reprocha Frodo a Gandalf, ¿no? Es una discusión que no se ve en la película, pero está en la novela. No puedo entenderte, le dice Frodo a Gandalf, ¿no? Quiere decir que tú y los elfos habéis dejado que siguiera viviendo después que tú y los elfos habéis dejado que siguiera viviendo después de todas esas horribles hazañas. Ahora, de cualquier modo, es tan malo como un orco y además un enemigo, ¿no? Merece morir, dijo, merece morir, ¿no? Y Gandalf le contesta, ¿no? Así con su barba, ¿no? La contesta, les dice, la merece, ¿no? Sin duda. Muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren merecen la vida. Puedes devolver la vida, le dice Gandalf a Frodo. Puedes devolver la vida. Frodo abre un gesto que no puede, ¿no? Entonces no te apresures en dispensar la muerte, ¿no? Pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos, ¿no? Y uno, por ejemplo, libre albedrío, ¿no? Y al final esto se ve. Gollum fue el que se tira con el anillo. Gollum es al final el que termina. Gollum, ¿no? Frodo fracasó al final. Ya se quería alargar. Entonces, esto es volver a los clásicos, ¿no? Volver a los clásicos, volver a la esencia, ¿no? Para comprendernos mejor y saber que somos seres libres y responsables. Muchísimas gracias por su atención, les quedo muy agradecido. Y las preguntas que tengan a que hacer, por favor, encantadísimo y que sean fáciles, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia, por su claridad en la ponencia. Ahora daremos paso a las rondas de preguntas por parte de los participantes. Si desean realizar alguna pregunta respecto al tema disertado, pueden dejarla en la caja de comentarios del presente chat, o en todo caso, seleccionar la opción de levantar la mano para poder concederles la palabra. Doctor, yo quisiera iniciar una pregunta, entendiendo a la persona humana como libre, ¿no? Y cuando Fernández Cesarego mencionaba que en esencia la persona es por ser libre, entendiendo de que ésta asume su libertad. ¿Cómo entendemos ahora, en esos tiempos modernos, en donde existe tanta desigualdad, sobre todo en Latinoamérica y en el Perú, por supuesto, y en donde vemos que ese desarrollo de la libertad, ese desarrollo
del ejercicio propio del ser se ve interrumpido por las desigualdades, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué papel juegan las oportunidades económicas y el acceso al empleo digno en el desarrollo personal y a la libertad individual en un entorno de desigualdad, doctor? Sí, digamos que es evidente, ¿no? Que el tema de la pobreza, de la pobreza y pobreza extrema, por ejemplo, es algo que convive y en países como el nuestro más, ¿no? Ni hablar, por ejemplo, lo que pasa en muchos países del África, ¿no? Pero evidentemente la libertad, ¿no? Yo prefiero hablar más de libre, prefiero hablar más de libertad, ¿no? Porque la libertad también contiene lo que es la responsabilidad, ¿no? El animal es libre, ¿no? El pajarito que pasa y te deja un regalito encima del carro es un animal libre, no tiene responsabilidad, es libre. Es libre, pero no tiene responsabilidad, ¿no? Pero si tiene una responsabilidad, si es una persona humana la que lo hace en el carro, ¿no? O sea, sí tiene responsabilidad, es algo que yo puedo imputarle y puedo pedir que lo repare, ¿no? Que lo repare, ¿no? Pero desgraciadamente, pues no hay una sociedad en que no, uno puede ir a los países más avanzados, hasta el propio Singapur, ¿no? En donde yo discreparía en la medida que tiene cuestiones bastante autoritarias. El grado de desarrollo, esta combinación en que libertades económicas, pero con algo autoritario, termina, por ejemplo, beneficiando a un montón de gente y a lo mejor los niveles de pobreza son muy bajos si los comparamos con el Perú, pero de algún tipo de pobreza hay, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, en los años 80, tú no habías ni en proyecto, estabas, pero en los años 80, la clase media de entonces, lo decía Vargas Llosa y yo no lo entendía en campaña, en los años 90, ¿no? Decía, la clase media peruana en ese momento manifestaba una clase de pobreza si la comparamos con la clase media europea o la clase media estadounidense, por ejemplo. Clase media, ¿no? Y esto quizá no se puede entender, pero yo ya al salir del país y todo más o menos me fui dando cuenta, ¿no? Pero un tipo de pobreza, ¿no? O sea, y esto ha ido cambiando, ¿no? En Galicia, en la época de la República, te podían decir, el rico era el que tenía leña para no pasar frío, ¿no? Ese es el rico. No el que tenía la plata en el banco, sino el rico era el que tenía leña, ¿no? Entonces, la leña para poder sobrevivir el invierno, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma desgraciadamente en el mundo no existe, por ejemplo, podrán pues hablar ahora de estándares, ¿no? Que hay países donde la pobreza es menos perceptible, ¿no? Pero de alguna manera la hay, ¿no? Y uno se da cuenta cuando ve las dimensiones de la persona que la pobreza tampoco solamente es una pobreza que puede enfocar desde el punto de vista material, ¿no? Porque la pobreza espiritual también trae consigo todo lo que tú me dices, esa desigualdad de no pagar impuestos o esa desigualdad de no redistribuir los ingresos en obras públicas o el importarte el importe como al vecino es parte de una pobreza espiritual, ¿no? ¿No? No solo una pobreza de orden material, y esa es la complementariedad, ¿no? La pobreza individual, ¿no? Que uno puede observar, la pobreza también social, de ver, por ejemplo, pero que de alguna manera el ser humano, pues, por ejemplo, las ollas comunes, pues, de una manera lo social o positivo, que entre lo poco que tienen, pues, pueden de alguna manera dar de comer, ¿no? Pero también está la pobreza social que es la indiferencia respecto a cosas que pueden hacer y no hacen, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver mucho con la pobreza también espiritual, material, y se juntan todas, individual, social, material, uno va viendo que no es una explicación solamente hoy no tengo que comer, sino que también conlleva una pobreza espiritual de quienes no se despeinan, ¿no? Con esa noticia, ¿no? No me explico, ¿no? Entonces eso mucho. Y eso, China, el boom chino supera solamente es para 300 millones, que son varias veces el Perú. Pero ¿qué pasa con los otros 600 millones? Eso no cambió su vida, bien, de manera muy pobre. O sea, es que hay un espejismo también en comparación. Chile, claro que tiene, y la revuelta que han tenido en 2019 con todos los estándares y todo lo demás, la gente no salió para carnavales, la gente salió pues harta porque sentían que no había aumentos, pero sí había aumento hasta del metro, ¿no? Había una serie de cosas y salió la gente con todos los estándares.
Aquí en el Perú somos bastante resilientes, ¿no? Pero de alguna manera la informalidad hace que la gente pues se recursea, perdón la expresión, pues somos muy una palabra inventada en el Perú, ¿no? En Perú, y aparte informal, ¿no? Y trabaja para vivir al día, y ya sabido salir adelante, pero en otros países, sí, no hay ningún país en que no existan pobres. ¿Ah? Es la mentira de los países comunistas era decirte cuando no te enterabas qué pasaba adentro, que todos comían, y no era así. En Cuba también te decían eso y tampoco, pero sí, claro, comen todos los días frijoles de qué, cuánto frijol comerán. No leo con burla, leo con pena, o sea, lo leo con dificultad, pero digamos que lo que es cierto es que en países, digamos, de libertades económicas o democracia, ¿no? Evidentemente uno, sin caer en ideologías, esa prosperidad que uno puede ver en países donde también hay pobres, no está exenta también de una acción social, que no es socialismo, pero una acción social solidaria, ¿no? De políticas públicas que permita de una manera, que de una manera, por ejemplo, eh, evitar situaciones como, por ejemplo, de pobreza extrema, ¿no? Entonces son cosas que tienen que existir, ¿no? Perdón si me he extendido, pobres siempre vamos a tener, pero de alguna forma, y eso no es ningún consuelo en absoluto, pero creo que en libertades, en una sociedad democrática con libertades, no está exenta de pensar que la pobreza no solo es la pobreza material, uno se acaba con la pobreza espiritual de la persona, ¿no? Puede de alguna manera lograr también combatir mejor, ¿no? La pobreza material que uno pueda ver, ¿no? Y es que finalmente el ser humano es un ser espiritual también, ¿no? O sea, ¿no? Y ese espíritu pues lo manifiesta a través de lo individual, de lo social, de lo corporal, ¿no? Entonces, es lo que veo, ¿no? Lo que veo. Perdóname si me expandí mucho, Rodrigo, te quedo No, no se agradecido. preocupe, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Se ha quedado muy claro. Ahora le vamos a dar el pase al doctor Omar Enrique Ortiz. Por favor, si puedes prender tu Hola micro. Omar, ¿cómo estás? Le hemos dado la oportunidad para que prenda el micro y es que ahí está, Hola, perfecto. ¿qué tal? Hola, Sí, doctor Hackanson, siempre es un gusto escucharlo, en verdad. Disculpe que gracias tenga la Omar. cámara apagada, tuvimos que salir rápido de la oficina por el tema del temblor que hubo. Uy, Nos han sí, retirado por seguridad. sí, sí, claro, creo que te roban el celular, nomás ten cuidado. Uno está en un parque seguro, acá es un poco más seguro. Doctor, usted mencionó algo interesante y bueno, yo, bueno, un poco por mi información, quizás más en economía, en teoría austríaca, estoy de acuerdo en el tema de que esta evolución de los derechos parece un poco arbitraria, ¿no? Por ejemplo, el derecho al agua quizás tiene un nacimiento populista en el Perú, porque hay derecho al agua por una supuesta, bueno, no una supuesta, porque en verdad hay una necesidad de que hay un sistema de agua potable no solamente eficiente, sino que la gente tenga acceso al agua y que esta agua en verdad esté limpia, porque es una locura que tengamos que hervir el agua antes de tomarla cuando se supone que ha sido tratada previamente. Pues, Ujú. ya esta evolución o este nacimiento de derechos es arbitrario y más que nada populista, ¿no? Y como usted dice, y eso me recuerda un poco al libro de liberalismo clásico de Mises, cuando él menciona que la base de todo sistema social finalmente es el régimen de propiedad, el régimen económico que elige, sea una propiedad colectiva o una propiedad privada individual. Y diferencia un poco los principios, pero él dice que la propiedad privada individual se basa en tres elementos y el primero de ellos es propiedad privada, libertad individual, y como consecuencia de estos dos, hay paz en la ciudadanía. Yo quería consultarle si usted se encuentra de acuerdo con este postulado de Mises, porque me parece que coincide en cierta forma con lo que usted dice, ¿no? Y yo entiendo quizás que usted menciona la parte de igualdad como la posibilidad de que todos podamos ejercer o de que todos podamos decidir qué hacer, más allá de tener los medios o no, y que no tengamos un elemento estatal que nos impida realizar nuestras metas. Yo por ahí creo que quizás usted lo encajaría en esa manera, si estaría de acuerdo o no. Yo pienso, y quizá esto va a dar lugar a una repregunta y pregunta, si lo admite Rodrigo, es que en realidad cuando hablamos del derecho al agua, yo creo que es una sacada de vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado realmente, en gran medida, si uno se pone a ver, concretamente hago minimalista del Estado, ¿no? Los tres poderes, pero me voy a quedar con el Ejecutivo. El Ejecutivo, finalmente, es el ente, ni lo minimalista, es el ente que administra mis impuestos.
¿no? No se diferencia mucho al presidente de un edificio de la comunidad que recibe el dinero de todos los vecinos para mantenerlo limpio, que haya limpieza, seguridad, un orden, ¿no? ¿Ah? Mejoras, ¿no? Una ampliación o algo, ¿no? Ampliación de las cocheras, ¿no? En general, ¿no? Y tener incluso también la delicadeza de este presidente de la Junta de Vecinos de crear un fondo, ¿no? Para una emergencia, para hacer mejoras, ¿no? Una cuota extraordinaria, ¿no? Eso es lo que hace el Ejecutivo, ¿no? No obstante, en la práctica ves que no lo hace, ¿no? Entonces, por tanto, el agua es un deber del Ejecutivo, no un derecho, es un deber. Es un deber. Llevar el agua es un deber. Es un deber que haya agua, que haya desagüe a todos. ¿Con qué? Con los impuestos. O sea, no es un deber decir, vamos a ver si ahora que, con todo respeto, ¿no? Teorías, por ejemplo, alambicadas que hemos tenido, muchas con todo respeto del progresismo, ¿no? Bueno, pero primero quiero tener agua, quiero tener desagüe, quiero tener unos servicios, y eso me lo tiene que el Ejecutivo, es un deber, el agua es un deber por supuesto, no es un deber, eso corresponde a un derecho, pero el peso de la carga está en el Estado, está en poder brindar, yo no puedo acceder al agua pero entonces, tengo el derecho al agua, sí, pues, pero el Estado tiene el deber de que a las cañerías, ver la manera, estudiar el problema político, cómo, siendo una fuerza hídrica, cómo llevar el agua a la altura, cómo llevar el agua a todos los rincones, ¿no? Y todo en Lima, que Lima es un desierto, ¿no? Entonces, en general, eso, por ejemplo, es el problema político, y cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, eso te es un deber, ¿no? Claro que es un derecho, pero yo no puedo, yo tengo el derecho al agua, pero digamos, aquí con un juez no lo voy a lograr. Con un amparo que de derecho al agua no lo voy a lograr. Ah, más bien, sí lo puedo lograr cuando, por ejemplo, se lo pone a mi vecina, a mí no me lo pone, me siento discriminado, ahí pues yo puse un amparo. Pero de así, sin nada, en medio del desierto, decir tengo derecho al agua, no, no tengo, yo mismo no lo puedo abastecer, es una pretensión que tengo, pero que se condice con un deber del Estado de dármelo, ese servicio, y ahí sí, pues yo, y si el Estado crea esa posibilidad, ya ese derecho, ahí hablamos de un derecho en que si no me lo dan y se lo dan al vecino, me siento discriminado, salvo que hay una razón. Entonces, a eso voy, ¿no? Entonces, y lo del Internet se presenta como una campaña política, ¿no? O sea, eso, sí, sí, lo de Internet fue propiciado por una campaña, última campaña electoral, el derecho al Internet, cuando ya está en la Constitución el derecho al acceso a la información, ¿no? O sea, y si no está el Internet ahí, no sé qué está, ¿no? Entonces, eh, es lo que puedo apreciar, ¿no? Yo respeto, por ejemplo, la teoría que tú me estás mencionando, ¿no? Pero el cuadrante está en tener a la persona como centro y fin del derecho. O sea, esas teorías o clasificaciones que sean desde los derechos, ¿no? Al margen de la persona, como si fuesen átomos, ¿no? Ahí que flotan, te lleva a conclusiones como, por ejemplo, hablar de que los derechos hay conflicto de derechos. No puede haber conflicto de derechos y los derechos se derivan de la persona humana, ¿no? Lo que hay es conflicto de pretensiones. Esos son conflictos. En eso se convirtió en pretensiones y hay conflictos. El juez se encargará de decir quién tiene la razón o quién está ejerciendo irregularmente el derecho, ¿no? Yo digo que hay libertad de expresión, pero el periodista, pero no, porque no estamos, esa persona a la cual tú estás contando cosas no es una persona pública, no es una persona, no hay interés público. Eso no es libertad de expresión. Será tu expresión, pero no es libertad de expresión. Celebrar el cumpleaños el sábado en la noche, toda la noche con mucho ruido, eso será su expresión, pero no es la libertad de expresión. Entonces, y eso es el contenido de los derechos, ¿no? Los derechos se armonizan, soy más bien cercano a las tesis del doctor Luis Castillo, el doctor Juan Ciardo, Fernando Toller, ¿no? Que Martínez Pujalte, ¿no? Pedro Serna, que hacen alusión, ¿no? A la armonización, ¿no? O sea, ¿cuál es de las dos partes en un caso está ejerciendo irregularmente el derecho? ¿Y cuándo lo ejerce irregularmente? Cuando lo ejerce de tal manera que está afectando su contenido. O sea, eso que llama derecho, eso no es, ¿no? Cuando afecta el contenido constitucional del derecho, es decir, la esencia que hace que el derecho sea como tal, ¿no? Que sea de una manera practicado, que exista, ¿no? Y ejercido, ¿no? Cumpliendo y satisfaciendo, que satisface, mejor dicho, esa necesidad propiamente humana. El cuadrante está la persona humana, ¿no? Y me preguntaban por ahí, vi en las preguntas, ¿no? Si el derecho es un bien, ¿no? Pues sí, el derecho es un constructo de paz social, ¿no?
El día que me digan que un constructo de paz social no es un bien, estamos fundidos también, ¿no? Es un bien, un constructo de paz social es un bien. De ahí, por ejemplo, cuando hablamos del debido proceso, es ejerce bien el derecho. Ejerce bien el derecho, ¿no? Cuando hablamos del debido proceso, ¿no? O sea, ejércelo, sí, ejércelo adecuadamente, ¿no? Con reglas claras para todos, con un juez imparcial, ¿no? Con posibilidad de apelar, ¿no? Es de una manera que te hable en tu idioma, ¿no? Todas las garantías, ¿no? Claro que es un bien, por supuesto que es un bien, ¿no? Entonces, decirlo romano más fácil, ¿no? Donde hay persona, hay sociedad, y donde hay sociedad, hay derecho. Es decir, donde hay persona, habrá otras personas, sociedad. Y donde hay sociedad, habrá follón, habrá lío, pues hay derecho. Ahí tiene que haber derecho, ¿no? Es un bien, ¿no? Es un bien. Perdóname si me he ido por ahí, pero tú puedes, si gustas, me ha dado permiso, asentando la cabeza, Rodrigo, si quieres repreguntar. Uy, estás con cara asustado, ¿ah? Ha sido temblorazo por ahí, ¿ah? Estás con cara asustado. Uy, estás sin micro, no te escucho el Está micro, no sin te escucho, no micro. te escucho, Omar. Aprende tu micro, y ahora sí. ¿Qué tal? Sí, sí. No, es que estamos en están remodelando la oficina, entonces se ha Ah, muy movido un poco bien. ahí. Doctor, algo que usted mencionó es este tema del derecho, quizás este tema del derecho evolutivo y esta idea de derecho al internet, derecho al agua, además de populista, tiene un refuerzo quizás en el tema de que nuestro sistema jurídico, y yo lo aprecio un poco así, suele, desde el Código Civil incluso, yo siento que no se habla de libertades, se habla de permisos. Entonces quizás hay un elemento muy positivista, una carga muy positivista en nuestro sistema legal que obliga a que, o que apoya esta idea de que si tengo un derecho, tiene que estar en la ley. Yo hace no mucho estuve en clase con unos estudiantes de Derecho, se hizo una pregunta interesante de cuál es la parte más importante de la Constitución, la parte de derechos o la estructura del Estado. Yo creo que la estructura del Estado, porque yo consideraría que no importando si el derecho está en la Constitución o no, existe el derecho, pero la parte estructural del Estado sí debe estar muy bien descrita porque es lo que permite amarrar a este ser que es el Estado y que no Claro. destruya al individuo. Lo que pasa es que aquí es como ¿qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Y en realidad, cuando hablamos de esto, partamos de la idea en que, del punto de vista clásico, del constitucionalismo clásico, cuando hablamos de la separación de poderes y de los derechos y libertades, que eso resume el derecho constitucional, a través de la separación de poderes, ¿no? Tú garantizas que ningún estamento lo acumule, y eso y esa es la garantía, y al no todos tener todas las llaves del poder o todos los anillos, ¿no? Garantizas, por ejemplo, la libertad, las libertades, ¿no? Dándote cuenta que no todos gozan. Por ejemplo, la versión del anillo, tantos a los elfos, tantos a los reyes, tantos a los enanos, ¿no? Pero todos fueron engañados porque existió un anillo que se encargó de controlar a los demás, ¿no? Y eso, por ejemplo, ponía en vilo, por ejemplo, a la humanidad, ¿no? Entonces, la comunidad del anillo era una comunidad de humanos. Entonces, y finalmente el que menos le interesaba la política, que eran los hobbits, perdón, los hobbits, ¿no? Eran los que menos interesaba la política, eran los más aptos para llevar el anillo, ¿no? O sea, y esto es muy platónico, ¿no? Platón decía que la persona que no quiere saber nada con el poder, pues el mejor es el que lleva arrastras, ¿no? El más desinteresado a llegar al poder preferirá estar, no sé, leyendo libros, cortando el césped, ¿no? Pero ese es el que tendría que llegar, ¿no? Tendría que llegar. Pero evidentemente cuando hablamos de libertades a secas, evidentemente pues el ser de la persona es antes de la idea de la Constitución. O sea, quizá la Constitución, el invento de la Constitución ha sido primero, eh, aunque se pueda hablar que fue peor hecho sobre los deberes, pues es una forma, es un límite al poder, es el medio para limitar el poder, ¿no? La Constitución es el medio para limitar el poder, ¿no? Ese medio es la separación de poderes que evita que todos tengan todos los anillos, perdóname el símil, ¿no? Todos los anillos, ¿no? Y es una garantía que trata de evitar y que uno le pida permiso al otro para hacer algo, ese por principio cooperativo, ¿no? Y eso garantiza las libertades, ¿no? Eso garantiza las libertades ciudadanas, ¿no? Entonces, cuando es verdaderamente bien ejercido, ¿no?
Es cierto que la vía ha sido más compleja, la separación de poderes tiene que valerse de otros órganos llamados constitucionalmente autónomos, ¿no? Y cuando estos fallan, está pasando en el Perú, ¿no es cierto? Vemos que, por ejemplo, se está manifestando incluso detenciones arbitrarias. Entonces, lo dejo ahí, ¿no, Omar? Perdona. Muchas gracias, doctor, por tan clara respuesta a nuestro participante Omar Ortiz. Por temas de tiempo, lamentablemente es ingrato el tiempo con nosotros, porque posteriormente continúa la ponencia del profesor Villena Fernández con Ah, el y saludarlo, ¿ah? denominado, Salúdenlo, doctor Villena. Ya. con gusto le haremos llegar su saludo, doctor, con el denominado constitucionalismo digital. Por ello Ah, pasaremos a mencionar la última pregunta del chat. ya. Pregunta Manuel Alfaro. ¿Podría decirse que el derecho es un bien, ya que bien es todo aquello que perfecciona al ser? Esta idea, Sí, nacida por teoría de Jacobs, quien en síntesis menciona que la personalidad humana es creada por el mismo derecho. En conclusión, ¿el derecho es quien provoca que el humano busque el perfeccionamiento? yo lo que veo es que sí, el derecho es un constructo, ¿no? De paz social, ¿no? Decía, y un constructo de paz social, pues tiene que ser un bien, hace bien a la persona, hace bien a la sociedad, ¿no? Tanto como ser individual como ser social, ¿no? Entonces eso lo veo en sí mismo como un bien, y más, me amigan que el centro del derecho de la persona humana. Entonces, digamos, evidentemente tiene que ayudarlo a satisfacer unas necesidades o reivindicar unos derechos que le han sido pues conculcados o amenazados. Tiene que ser un bien, ¿no? Entonces, una sentencia judicial le dice quién ganó, ¿no? Y por eso los jueces, cuando sentencian, se dedican más a explicar por qué perdió el otro, ¿no? Para que el otro entienda por qué perdió, ¿no? Y que el otro entienda, en teoría, que ha perdido y se ha equivocado y entienda por qué se lo hizo el juez. De alguna manera, bueno, seguirá picón, seguirá fastidiado, pero de alguna manera, pues tiene que entender que las razones por las cuales, la Racho de Chidén y la Soy Terdita, por las cuales el juez no le ha dado la razón, ¿no? Y si me permites, Rodrigo, hablaron sobre el tema del derecho a la verdad. Si el derecho a la verdad, como si es un derecho, bueno, en realidad está contenido en la libertad de información, está contenido en la libertad de expresión, porque la información, el contenido de la libertad de información es la información veraz. O sea, el derecho no ampara la mentira. El derecho no ampara la mentira, no ampara la calumnia, no ampara la información. Todo eso son mentiras, de manera distintas de manifestarse. Evidentemente es un derecho implícito, lo están haciendo explícito, lo están haciendo explícito, es un derecho implícito. Información de hecho información, libertad de información, ¿por qué? Porque promueve solo ese derecho de información a cuando promueve la verdad, por más dura que sea, por más dura que sea, pero la verdad. No ampara la mentira, no ampara la información, y esa línea se ha perdido. Estamos viviendo en el Perú, al menos vivimos esa línea y se ha perdido. Hay que hay que recuperarla para acabar con la esperanza, ¿no? No me tengo más que me enrollo y tú ya estás, tienes intermedio, te quedo y no quiero ser esperado, doctor Villena, que me disculpe donde No se quiera en el preocupe, doctor, no se ciberespacio que preocupe. esté, le quedo muy los saludos por acá. Muchas gracias. Gracias, Omar, a todos los que han preguntado. Muchas gracias a nuestro ponente por haber absuelto las dudas concernientes al tema y asimismo a todos los participantes por haber formulado las dudas correspondientes. Para ir culminando con la jornada de hoy, le doy el pase al doctor Carlos Hackanson para que nos pueda brindar unas palabras finales. Yo lo que quiero, gracias a todos, a ti, Rodrigo, a ti, Franco, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, por la invitación que me han hecho. Realmente dedicar tiempo en vacaciones, en principio, ¿no? Para estudiar es algo muy bueno, ¿no? Un rato en la tarde, ¿no? A lo del lonche, como ahora, a lo del lonche, ¿no? Poder estudiar, la verdad que a lo del lonchecito, estudiar y aprender, compartir, ¿no? Eso motiva mucho, es aprovechar el tiempo, ¿no? Es aprovechar el tiempo. No vean la universidad solamente como llego, tomo mis apuntes, me voy, hablo con mis amigos, llego a mi casa, me duermo y estudio. No, no, o sea, digamos, la puerta de entrada a la universidad para todo un mundo de aprendizaje. Y realmente uno aprende siendo abogado en su sala de estudio. Y luego viene y cuando practicas, ¿no? El profesor es el motivador, es el que de una manera tú aprendes a darte cuenta cómo discurre el profesor en clase, ¿no? Es el gran motivador, ¿no?
y lo que fuera de clase te puede enseñar también, ¿no? Pero finalmente ustedes son los abogados, ¿no? No van a acabar usted la carrera diciendo al cliente, esto no está en mi sílabus. Eso no tienen ustedes, ¿no? Y esto que están haciendo ustedes es el mejor ejemplo y felicito a los organizadores, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, doctor, por las palabras y esperamos verdaderamente de parte del Taller de Derecho Constitucional de la Universidad Mayor de San Marcos tenerlo nuevamente presente en algunas de nuestras jornadas académicas que nosotros hacemos todos los sábados, tanto en la Universidad Nacional, en la decana, en la Facultad de Derecho, o también con las jornadas que tenemos que se transmiten vía Facebook y las redes sociales que tenemos, ¿no? Muchas gracias, doctor, y es un gusto y un honor contar con su participación. Y No, el para honor es cerrar la mío. jornada, muchísimas gracias, doctor. Para cerrar la jornada, invitamos a los presentes a encender sus cámaras para poder tomar una foto postal como recordatorio de la sesión del día de hoy. Le vamos a dejar un minuto para que por favor enciendan sus cámaras y estar pendientes a nuestras redes sociales. Aprovecho mencionar que ahora mismo, ya no poco más a las 6 de la tarde, tenemos una ponencia, la cual va a estar a cargo también del Taller de Derecho Constitucional y los invitamos a que sean partícipes, ¿no? Por favor, les invito a que prendan sus cámaras. Me pasa la foto, Rodrigo. Sí, de todas maneras, doctor, de todas maneras, sí, Gracias. con gusto, doctor. Bueno, Franco, estamos a tu disposición para que nos indiques cuándo sonreír para no mantener la cara Dispara, Franco, demasiado enojada. dispara. Sí, en un momento voy a ver, hay un montón de personas, voy a tratar de incluirlos lo máximo posible. Somos más de 200 personas en el... 27, 28, Dios mío. Sí, sí, Todos doctor, somos más de caben. 200 personas en el Zoom y también lo estamos transmitiendo Panorámica, tiene que ser panorámica. Panorámica la foto. en las redes sociales. Sí, de todas maneras, igual vamos a tratar de que salgan todos para Claro. poder alcanzarle a usted y también poder corroborarse Muchas en las redes gracias. sociales Bien del taller. buenoso. Bien buenoso. Listo, entonces voy a tomar unas 3 fotos a la cuenta de mi señal. La primera, uno, dos, ya, ahorita le paso. Ya, la segunda foto, por si acaso, Ah, muy una, bien. dos, ya, listo, estimado Rodrigo. Muchas Muchas gracias, gracias. Franco. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que han estado conectados vía Zoom. Les agradecemos su participación y los esperamos, por favor. A las 6 tenemos otra ponencia magistral. Muchas gracias con todos y nos estamos viendo. Gracias por los que han mandado sus saludos. Muy agradecido a todos. Cuídense mucho. Chao. Cuídense. Nos vemos. Gracias, cuídense todos. Nos A vemos más tarde. todos. Chao, chao.